Hola amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Hoy es jueves 19 de agosto del año 2021. Muy agradecidos, queridas audiencias, de que estén en nuestra plataforma 4B Diálogos. Y pues muchísimo más agradecido con nuestro queridísimo amigo, colaborador y analista político, comunista de muchos años. También un destacado integrante de la perdón, se cayó aquí una cosa. También un destacado integrante del partido Morena y pues allá en la Ciudad de México, muy reconocido también por mucha gente que lo estima, lo sigue en sus redes sociales, él escribe artículos para diversos medios de comunicación y es un privilegio tenerte aquí, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días, un abrazo hasta la Ciudad de México. Igualmente un abrazo para ti y estoy listo para comenzar a platicar sobre los temas propuestos. Sí, fíjate que hay dos temas, amigos y amigas, que le hemos propuesto a nuestro estimado Jesús para que nos haga análisis sobre estos dos temas que son, creemos, de los más importantes que se han estado manejando en los últimos días aquí en nuestro país. La primera de ellas es, pues ya la comisión del Senado, las comisiones aprobaron el dictamen sobre la revocación de mandato y esto va a provocar que dentro de algunos días más se realice una sesión extraordinaria allá en el Senado para tratar de sacar adelante lo que se conoce ya como la ley federal de la revocación de mandato, una norma que estaba pendiente y sin la cual pues obviamente la actividad, esta herramienta democrática que vamos a poner en marcha en nuestro país en marzo del próximo año, que es la revocación de mandato, sí o no se queda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hasta que termine su sexenio. Y ese es el primer tema que vamos a tratar. Posteriormente, mi estimado Jesús, nos vamos a un segundo tema que creo yo que también está muy calientito en redes sociales, entre los analistas, los articulistas, los periodistas, y obviamente en el sector oficial, en el sector público, y obviamente también entre los opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es este tema del regreso a clases presenciales ahora el último día de este mes de agosto. Le vamos a dar también información, datos muy interesantes de lo que el día de hoy dijo allá en la conferencia matutina Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación en materia de derechos humanos. Pero bueno, ¿qué te parece entonces, mi estimado Jesús, si arrancamos con el tema de la revocación de mandato? Y fíjese que el pasado día lunes 16 de agosto, pues Morena y sus aliados en el Senado aprobaron este periodo extraordinario, aunque los partidos de oposición ya están anticipando su negativa a la realización de estas sesiones para que se formalice ya el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Mire, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda, la mayoría avaló la pregunta. Y esta va a ser la pregunta, mi estimado Jesús. Yo te pediría entonces tu primer comentario sobre esta pregunta. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República electo para el periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? ¿Cómo ves, Jesús? Así como para Bueno, sí. agarrar aire. Sí, bueno, yo veo muy complicada la votación final sobre este tema porque hay un manifiesto interés por parte de la oposición en que no se lleve a cabo la consulta sobre la revocación del mandato. Las razones me parece a mí que son obvias. Ellos primero eh, apostaron a que la consulta sobre esta revocación encerraba la idea, el intento del presidente de la República para reelegirse. Después vino una serie de campañas hablando de que iban a quitar al presidente más pronto que tarde y que iban a aprovechar al máximo esta fecha del mes de marzo del próximo año para sacarlo del gobierno, para quitarle el poder. Y ahora resulta que hay una campaña fuerte por parte de la oposición y de sus principales voceros, la remandada, porque el presidente de la República fue electo
por 30 millones de electores para un periodo de 6 años y que en consecuencia la revocación del mandato no procede, es ilegal, es anticonstitucional, ¿no? Este planteamiento que está haciendo ahora la oposición, desde mi punto de vista, refleja dos cosas muy importantes. Primero, ellos sienten que este mecanismo de consulta popular para el mes de marzo del año próximo va a fortalecer al presidente de la República. Y ante los ojos de la opinión pública y sobre todo ante los ojos de la oposición, va a salir más fortalecido que si no se hace este ejercicio de participación ciudadana para decir si está o no de acuerdo en que se le revoque el mandato. Yo creo que ellos están haciendo un juego perverso, primero porque están tratando de que la comisión permanente, porque así se vio el día de ayer en la sesión que hubo, pues donde hubo una discusión bastante agria, bastante complicada, y no se reunieron los 2/3 para que se aprobara la agenda que está considerada, debe ser discutida en una en un periodo extraordinario, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, que está prevista convocarse para el día viernes próximo. Entonces, yo creo que esta forma de cómo está manejando la oposición tiene que ver con una actitud, si convenida o no, pero coincidente, entre la oposición encabezada por el PAN, por el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD, con el planteamiento que está haciendo Lorenzo Córdoba de que si no hay acuerdo, porque el plazo para que se aprobara la ley reglamentaria de la revocación del mandato ya venció desde hace meses, ¿no? Y entonces Lorenzo Córdoba dice que como ya están fuera de plazo, si no hay acuerdo por parte de la comisión permanente primero y después en una reunión de una sesión extraordinaria de los diputados y de los senadores para aprobar esta ley reglamentaria, entonces el INE aplicará sus propias normas y su propio proyecto para regular el proceso de consulta del próximo año en el mes de marzo. Esta idea que expresa Lorenzo Córdoba me parece a mí que es no solamente peligrosa, sino que intenta justamente trasladar al INE una decisión que no tiene, que corresponde al Poder Legislativo, que es precisamente allí donde se legisla y donde se acuerdan las normas para regular este tipo de cosas. Y Lorenzo Córdoba y el INE se quieren ser ellos los que regulen, los que decidan la manera de cómo se va a llevar a cabo esta consulta. Y si eso ocurre, a mí me parece que va a ser una consulta bastante sesgada, pueden cambiar incluso la pregunta de la que tú has comentado y con la que yo estoy de acuerdo, ¿no? Porque modificó incluso la propuesta que había hecho el propio Ricardo Monreal. Ricardo Monreal hacía otro planteamiento más confuso, más inducido hacia intereses pues no claros, ¿verdad? Y que fue modificada esta pregunta y me parece que la que se acerca más a una propuesta más clara, más obvia y correspondiendo más a la claridad y a la sencillez para que la gente no se confunda, es precisamente esta que tú le diste lectura, ¿no?
Entonces, en resumen, yo veo que el día de hoy, en esta reunión que va a haber otra vez de la comisión permanente, se va a aprobar la propuesta de agenda que se llevaría a la sesión extraordinaria de los diputados y de los senadores para el día jueves o viernes, me parece. Para el día 27 se habla, ¿no? De este mes, ¿no? Eso, ayer, como no se alcanzaron los 2/3 en esta reunión de la comisión permanente, se acordó en un receso que se trasladara a la comisión que le llaman Comisión Legislativa 1, algo así. Así es, la número 1, sí. Para que revisara lo que no le gustó a la oposición, porque en este planteamiento que se hizo, había originalmente el acuerdo de ver dos propuestas. Una, la regulación de la revocación del mandato, de la ley sobre regulación la revocación del mandato, una cuestión que tiene que ver con la política para el desafuero político de funcionarios públicos, y se introdujo una nueva propuesta que fue la que originó la discusión con el PAN y con el PRI, y en la que no se acordó la aprobación porque no se reunieron los 2/3 de la comisión permanente, que tiene que ver con el trabajo, con el desempeño, con las tareas que el gobierno federal le va a encomendar a la Secretaría de Marina para el trabajo en las aduanas, en los puertos y demás, ¿no? Entonces, ya se mandó esto, y según tengo conocimiento, en esta comisión legislativa 1, ya se acordó por mayoría de votos introducir en la agenda, en la propuesta que se va a llevar a la comisión permanente el día de hoy. ¿Para qué? Porque los panistas y los priistas alegaban que no se había discutido, que no había dictamen sobre este punto número 3. Y ya se discutió y ya se aprobó en esta comisión por mayoría de votos. Entonces ahora se va a llevar a la comisión permanente, y es allí donde se va a votar primero si se aprueba o no la agenda. Si se aprueba la agenda, entonces se convoca al periodo extraordinario para el día 27 del mes de agosto, ¿no? Eso allanaría la preocupación de que no fuera el INE el que metiera las manos en la regulación de esta consulta. Pero estoy viendo que estos tipos, la oposición integrada por el PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, pueden buscar la manera de boicotear, de torpedear este acuerdo en la comisión permanente, de tal manera que no se lleve a cabo la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y de Senadores para que se apruebe estas 3 propuestas de modificación constitucional. Si eso ocurre, Javier, entonces el riesgo de que sea el INE el que se acredite la forma de cómo va a regular, de cómo va a controlar, de cómo va a convocar a esta consulta sobre la revocación del mandato. Y eso todavía está en el aire, según veo yo, porque puede ocurrir que la oposición o los grupos de poder secuestren, compren la presencia de algún diputado o de algún senador de los que pueden votar a favor de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados y de Senadores, donde se discutirá y aprobará estas leyes, para que no haya quórum, para que no se reúnan los 2/3 que se requieren para esta reforma constitucional. Y si eso ocurre,
porque puede ocurrir, hay Claro. evidente interés en que esto se dé así porque están boicoteando el asunto. Entonces, corremos el riesgo de que no haya regulación, de que esta ley reguladora del proceso de revocación del mandato no se apruebe por la Cámara de Diputados y en consecuencia sea el INE y los intereses que representa el INE, la oposición, la que en una especie de convenio tácito, la derecha imponga la forma, las regulaciones correspondientes para hacer que esta convocatoria, para que esta consulta, pues arroje resultados que no convienen a las fuerzas democráticas y que pueden generar pues un conflicto de otras dimensiones y que harían quedar mal al proyecto de la Cuarta Transformación y especialmente quedarían entredicho pues lo que está planteando el presidente de la República, Claro. porque él no está desconociendo que le votaron por un periodo de 6 años, pero justamente lo que él está planteando es que sea el pueblo el que juzgue, el que valore el trabajo del presidente de la República y si no está haciendo las cosas bien, pues entonces el pueblo pone y el pueblo quita, como él dice. Claro. Entonces esa es la situación que yo estoy observando. Vamos a ver, hoy va a haber una nueva reunión de la Comisión Permanente. Se supone, lo han dicho incluso algunos diputados de Morena, que ya no habrá problema, pero yo tengo la desconfianza de que estos tipos que tienen recursos, que tienen un montón de mecanismos para cohechar, para comprar, para hacer que alguien no llegue, y estos tipos se salgan con la suya y no se puedan reunir los 2/3 que se requieren para convocar al periodo extraordinario de diputados y de senadores para aprobar esta ley. Jesús, yo quiero hacer algunos comentarios, no sé si sean complementarios o quizás tendría también que checarse ante los últimos acontecimientos, porque en este tema las cosas están cambiando prácticamente cada hora. Hay mucha información, hay muchos comentarios, unos de buena fe, otros evidentemente con toda la mala leche que se puede para tratar de desorientar al público, a los ciudadanos, sobre este importantísimo, trascendental tema de la revocación de mandato del presidente, que como tú bien lo dices, pues está innovando en su estilo muy particular de gobernar, con la aplicación de, por primera vez en la historia democrática contemporánea de este país, de herramientas de democracia participativa, como son precisamente pues ya lo de la consulta popular y ahora el tema de la revocación de mandato. El lunes, Ricardo Monreal estuvo siendo entrevistado en diversos medios de comunicación y de lo que yo estoy en este momento recordando, cuando estaban en esta negociación de que si se aprueba o no el periodo extraordinario, la sesión extraordinaria para sacar adelante el tema de esta normativa federal, él fue muy preciso cuando dijo que independientemente de que si en este momento, en una sesión extraordinaria del Senado de la República, la oposición no dé margen para que se puedan obtener los votos necesarios para la implementación ya y la presentación de esto en una sesión extraordinaria de esta normativa y que por lo mismo no se pudiera sacar adelante, dice, no hay ningún problema. De cualquier forma, entonces nos iríamos ya al periodo ordinario de la Cámara de Senadores y ahí volveríamos a someter este tema a votación. Y ahí, fíjate lo que dijo, esto a mí me pareció muy interesante porque dijo, y ahí con mayoría simple, que la tenemos, ¿sí? Sacamos adelante este tema y nos vamos y hacemos ya en sesiones ordinarias, sacamos adelante el tema y estamos dentro de los tiempos para evitar precisamente que el INE intervenga, como tú tan atinadamente y tan claramente lo acabas de manifestar. Entonces,
Esta situación, lo que para mí está finalmente demostrando, o sea, cuando se ve tan fácil ya después de todo este masacote que en este momento estamos viendo por parte de los partidos de oposición, es precisamente que nos está dando la oportunidad una vez más de conocer hasta dónde son capaces de llegar estos partidos hoy minoritarios, que lo menos que anteriormente hacían era precisamente convocar a los ciudadanos a que en la toma de decisiones en temas trascendentales, como por ejemplo viene siendo este tema de la revocación. La revocación, hay que mencionarlo, es impulsado esta herramienta de participación ciudadana muy efectiva, es incluso impulsada y aprobada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los demás siempre se negaron, los gobiernos del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional siempre se negaron a darnos a los ciudadanos esta herramienta en la ley de participación ciudadana. No estaba incluida. Llegaban a referendos, las consultas, en fin, pero nunca la revocación de mandato, ¿sí? Nunca poder nosotros aplicar los artículos constitucionales que nos permiten ejercer la soberanía por encima de cualquier otro poder, como finalmente los que definimos el rumbo político de esta nación. Y también dijo cosas muy interesantes que quiero que si tú también las puedes comentar, porque le precisó a la gente que estaba escuchando en ese momento el programa, a mí me tocó verlo con los periodistas, Alejandro Páez y Álvaro Delgado, decirles, bueno, para ser vinculatorio los resultados de la revocación de mandato que va a salir, dice, nosotros ahí ya en la sesión plenaria y ordinaria en la Cámara de Senadores lo vamos a aprobar y con mayoría simple, sin ningún problema, en septiembre. Dice, se va a requerir, al igual que en la consulta popular, que salga a opinar al menos el 40% del listado nominal de la pasada elección federal que pues acaba de ocurrir el pasado 6 de junio en este país. De nueva cuenta, tendrá que salir a opinar cuando menos unos 37.500.000, ciudadanos mexicanos a expresar su opinión de sí o no, así de sencillo y así de fácil. Y eso, de nueva cuenta, ha motivado que ahora sí el Instituto Nacional Electoral, en su presupuesto de egresos, de seguro tú ya también ya lo sabes, ya dijo, ok, entonces vamos a solicitar un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos, casi son 5,500 millones de pesos lo que están pidiendo el presupuesto, para sacar adelante una consulta popular y el tema de la revocación de mandato. Y en la revocación de mandato instalar más de 150,000 casillas, lo que sería una motivación adicional para que un número mayor de ciudadanos participemos en este tema tan trascendental que es la revocación de mandato. Y con otra, tendría más tiempo el Instituto Nacional Electoral para promocionar esta herramienta de democracia participativa. Entonces, es sumamente importante que comencemos a decirle a los ciudadanos de que es muy importante que para hacer la vinculatoria su resultado, salgan ahora sí a las urnas y expresen su opinión sobre si se va o se queda el presidente de la República. Y un dato más muy interesante, Jesús. Ahora, que eso me llamó la atención y casi me atacó de la risa, porque ahora este senador tan controversial, sin recordar que él fue el primero que en su pregunta maliciosa, ahí puso al final de su pregunta, en que si le dábamos el voto al presidente, tomando en consideración la pérdida de confianza, si le teníamos o no le teníamos confianza al presidente, y ahora eliminó esa parte de esta pregunta que él había formulado y la presentó así al principio, luego se la modificaron por lo que acabo de leer, y ahora dice, es que vamos ahora sí a proteger que la oposición no le meta el ruido de la confianza o la desconfianza en el presidente de la República. Fíjate,
Es tremendo este señor, este senador. La verdad, Jesús, creo que independientemente de, porque vamos a seguir escuchando muchas polémicas sobre el tema en este momento de si va o no va la sesión extraordinaria para votar en el Senado, pero hay que quedar bien conscientes que de acuerdo con Ricardo Monreal, no pasa nada si no se hace en agosto. Nos vamos en septiembre, nos vemos en septiembre y ahí con mayoría simple la sacamos adelante. ¿Cómo ves, Jesús? Bueno, yo tengo cierta prevención, desconfianza sobre lo que dice Ricardo Monreal, porque hay elementos que demuestran que no es sincero cuando habla de algunas cosas que tienen que ver con el ejercicio que hay que desarrollar desde el punto de vista de su trabajo como legislador, porque él se ha comprometido públicamente a muchas cosas que no ha impulsado y que no ha cumplido. Te voy a poner un ejemplo. Cuando recién la Cámara de Diputados votó el desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, este señor Cabeza de Vaca, ¿Ah? y se amparó y la Cámara de los diputados locales le dijeron que no se preocupara, que no procedía el desafuero. Ricardo Monreal llegó a afirmar que no había problema porque él ya tenía el consenso, los votos en el Senado para que se hiciera efectiva la aprobación del desafuero de esta persona. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Dejó pasar y dejó pasar el tiempo y el resultado final, pues lo conocemos todos, ¿no? Así es. Allí sigue de manera impune el gobernador del estado de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, ¿no? Luego, Ricardo Monreal ha estado jugando con los tiempos, porque él sabe perfectamente que la Constitución, cuando se aprobó la reforma que propuso el presidente de la República sobre la revocación del mandato, allí se establece un plazo de 180 días máximo para que se aprobara la ley reglamentaria de esta revocación del mandato. Así es. Lo sabe perfectamente Ricardo Monreal, lo saben los diputados y demás. Sin embargo, ya se vencieron los 180 días, andamos por los 400 y tantos, y resulta que no se ha aprobado, no se ha impulsado, se ha llevado a cabo un proceso de dilación para que este asunto ni siquiera se discuta. Entonces, evidentemente hay maniobras en el Senado, no solamente por Ricardo Monreal, sino por otras personas que están en la misma línea que él de hacer difícil el procedimiento para aprobar esta ley reglamentaria. Yo tengo mis dudas de que este planteamiento que él está haciendo ahora, de que si no se aprueba para el día 27 de este mes la ley reglamentaria de la revocación del mandato, y que se puede aprobar de manera simple, con mayoría simple, después de este plazo, ya prácticamente en la otra legislatura, en la legislatura de la Cámara de Diputados, que va a entrar el 1 de septiembre, yo dudo que esto proceda. ¿Por qué? Primero, porque la oposición va a alegar que hay una violación evidente de lo que establece la Constitución General de la República respecto a que entre la consulta y el plazo de la aprobación de la ley reglamentaria debe haber cierto tiempo para que la gente, para que los ciudadanos, para que los electores procesen este mecanismo de consulta, de información y demás, ¿no? Y no creo que pueda sacarse por mayoría simple, porque
claramente está establecido en la Constitución de que asuntos que tienen que ver con reformas constitucionales, y esta es una de ellas, tiene que ser votada por los 2/3 de la Cámara, de las cámaras, Sí, ¿no? efectivamente. Entonces, ¿cómo va a procesar Ricardo Monreal una aprobación en la Cámara de Senadores con mayoría simple, sin tomar en cuenta lo que puede argumentar la oposición desde el punto de vista constitucional? Porque se estaría violando una norma. Y eso es justamente lo que están buscando ellos ahora, para que se le eche la responsabilidad a, a, a los grupos que apoyan esta iniciativa, de tal manera que sea el INE el que, ante la incapacidad del Congreso y de los órganos encargados de la regulación de la ley, pues sea el INE el que fije, el que norme el procedimiento, los mecanismos para esta consulta. Y yo creo que este peligro existe. Claro. Y allí está presente. Aunque Ricardo Monreal, con sus dichos, pues trate de apaciguar un poco la cosa, como decir, no se preocupen, de todos modos la vamos a sacar adelante y demás. Yo no creo que pueda ser fácil ese procedimiento, porque nos echarían toda la caballería, la oposición, de que estamos violando la norma constitucional y que consecuentemente la forma de cómo se procedería finalmente sería un acto que estaría fuera de la ley y que no es válido su resultado, ¿no? Y se le abre la puerta justamente al Instituto Nacional Electoral, que ya ha dado pruebas de meterse, aunque no es su función, en la regulación de todos estos mecanismos de tipo legislativo, que ya lo anunció Lorenzo Córdoba, lo dijo ayer, ¿no? Si no hay acuerdo, nosotros estamos listos, ya tenemos una propuesta, un proyecto, y vamos a actuar conforme a los criterios del Instituto Nacional Electoral. Yo creo que por allí viene la jugada de la oposición, la jugada de algunos legisladores, de Morena incluidos, ¿no? Y yo creo que están en juego pues intereses oscuros muy fuertes, tratando de descarrilar este proyecto con el objeto de que no se lleve a cabo la consulta sobre la revocación del mandato, porque temen que la votación, que el pueblo se vuelque apoyando al gobierno federal, al presidente de la República en concreto, y salga más fortalecido de lo que supone la derecha, los opositores, ¿no? Sí. Y lo que no quieren es justamente que ocurra esto. Yo creo que ya le midieron el agua a los camotes y se están dando cuenta que las políticas aplicadas por el presidente le están dando un peso y una aprobación que no va a ser fácil que puedan echar abajo en esta consulta ciudadana. Más bien va a haber una manifestación creciente de apoyo, de solidaridad y de exigencia para que el presidente termine su periodo, tal como está establecido en la ley, y además salga más fortalecido. Y eso es lo que no quieren. Es lo que no les gusta a estos señores, y van a maniobrar todo lo que puedan justamente para que eso no se dé. Y el INE está de su lado. Está ya asomando las garras, ¿verdad? Para lanzarse justamente en la idea de apoyar a la oposición para desbaratar, para descarrilar precisamente algo que a ellos políticamente no les conviene, ¿no? Pues mira, Jesús, aquí esto que acabas de comentar, muy interesante, a mí me lleva a 3 reflexiones. Primera,
qué grave lo que entonces, si, como tú lo expones, estamos viendo que Monreal se ha convertido en un peligro para el gobierno de la República, en un peligro para el propio presidente del país, pues entonces habrá que pensar muy seriamente, Jesús, por parte de las bases de tu partido, del partido Morena, de buscar entonces sanciones ejemplares contra este personaje, porque no es la primera vez, Jesús, en que, como bien lo dices, este senador, muchas veces motivado en su actuación política por sus intereses personales, quiere ser presidente de la República, ya lo reconoció, ya es una de las personas que se autodestapó y ya está trabajando, armando equipo con relación a su campaña presidencial en el 2024, que juegue este tipo de actuaciones tan cuestionables, ¿no? Y yo no sé si en un momento determinado, si se llega a confirmar lo que tú estás en este momento diciendo, de que incluso está fingiendo, está mintiendo de una manera descarada al mencionar en los programas que te comento, los programas de que vienen muchos millones de mexicanos, está mintiendo con el ánimo de desorientar, de generar expectativas falsas, pues pueda en un momento determinado llegar incluso a su expulsión definitiva del partido, Jesús. Obviamente eso podría acarrear entonces todavía una crisis política mucho más grave en este momento para el país, porque evidentemente tal y como lo hizo cuando no obtuvo la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, tú recordarás la confrontación que tuvo también con con el propio partido Morena y obviamente con Claudia Sheinbaum, pues este hombre es capaz se estaba acercando a grupos de la derecha, a grupos del PRI, del PAN, que supuestamente después ha trascendido, pues le ofrecieron también la candidatura y unirse a esta oposición, que pues ahora la vemos haciendo finalmente su chamba. Y esa chamba incluye, y este es el segundo punto que quiero destacar, de lo que tú acabas de mencionar, que la derecha continúa haciendo su labor con el objetivo de minar lo más posible la popularidad y la confianza de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, a través también de una serie de publicaciones relacionadas con la popularidad de este momento del presidente de la República. No sé si tú has estado checando las encuestas que se han estado publicando por parte del Financiero, y se ve que supuestamente ha ido decayendo esa popularidad. Y ahora el promedio de las encuestas manejan que Andrés Manuel López Obrador tiene la aprobación de entre un 54 y un 56%, cuando todavía hace unos cuantos meses andábamos en el orden del 64-65%, y el mismo Financiero manejó también, cuando el tema electoral, en algunos casos, aprobaciones de hasta 72%, no sé si tú recordarás, 71%. Bueno, entonces ahora la idea parece ser también, por otro lado, que es ir minando mediáticamente también esa confianza y ese apoyo que tiene el presidente con los ciudadanos, con la misma gente que votó por él. Y un tercer aspecto que también yo quisiera resaltar, y con eso concluyo ahorita, incluso sobre el tema, para entrar al segundo, si salvo que tú quieras crear todavía algunos comentarios sobre este tema de la revocación de mandato, es esto que está generándose también en el tema de la confianza que en un momento determinado pueda generar ya la actuación de Monreal en el ánimo de los electores. Es muy importante, de nueva cuenta, señalar que el propio instituto y el propio Monreal y la oposición de derecha puedan hacer que en esta dinámica de presuntas faltas de acuerdo que pudieran impedir que se pudiera llegar a sacar adelante la ley federal de la revocación de mandato, esto se judicialice, mi estimado Jesús. Y ahí entrarían actores, magistrados, tanto del Poder, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tú sabes muy bien
que cuando han tomado estos temas electorales o estos temas de participación ciudadana, han creado de veras cosas muy, muy graves. Lo vemos y lo acabamos de ver lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia con el tema, por ejemplo, de la consulta popular y la forma en cómo finalmente quedó la pregunta, ¿no? Entonces, meter al Poder Judicial en este pleito es también generar todavía mayores presiones para que la revocación de mandato quede finalmente en un juego de locos. Y que pues, en un momento determinado también pueden ir marcando el éxito o el fracaso en sí mismo de la revocación con la posibilidad real de que entonces no participe el 40% mínimo que se requiere para hacer vinculatorio sus resultados. Jesús, no sé si quieres comentar algo sobre esto, o si quieras pasar de una vez ya al siguiente tema. Sí, no, quiero dar unas opiniones sobre estas cuestiones. Primero, yo creo que hay que tomar nota de la enorme campaña que están haciendo los voceros de la derecha, los opinantes, los gacetilleros, ¿no? Los medios de comunicación, la prensa, la radio. Curiosamente, todos estos sectores que antes exigían que el gobierno, que el presidente de la República se fuera del poder, que dejara el gobierno porque estaba haciendo las cosas mal, y de alguna manera un poco implícita estaban de acuerdo con la revocación del mandato. Pero curiosamente ahora la campaña es en contra de la revocación del mandato. No quieren que se lleve a cabo esta revocación del mandato. Entonces hay dos vertientes. Una es tratar de que no se apruebe en los órganos, en las instancias correspondientes, la ley reglamentaria del proceso de revocación de mandato. Y que sea el INE el que regule, el que convoque, el que organice este proceso de carácter de consulta popular, ¿no? Esa es una vertiente. La otra es que esta derecha se está aprovechando de lo que está ocurriendo al interior de Morena. A mí me parece muy raro, Javier, sí, que este asunto tan importante que tiene que ver con la participación ciudadana, con la participación, como es esta participación democrática, está generando al interior de Morena una serie de hechos y de conflictos que debilitan el planteamiento que viene desde la presidencia de la República. ¿A qué me refiero? En la Cámara de Diputados, Javier, sí. hay una situación en la que Morena, que es la fuerza mayoritaria, tiene como aliados formales al PT y al Partido Verde. Y es la hora en que Morena se niega a reunirse con ellos para formalizar una alianza electoral real que lleve a estos tres partidos a tener una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. No está moviendo Morena ningún dedo para ir en esa dirección. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cuál es el interés principal que se está moviendo en eso? Pues yo digo que los que son los dirigentes de los grupos parlamentarios, especialmente el presidente de la mesa directiva
en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, pues no están entendiendo lo que significa el proyecto de la Cuarta Transformación. No les interesa. Son otros los intereses que están moviéndolos a ellos y están generando un conflicto interno que puede desembocar en una ruptura entre nuestros propios aliados, ¿no? Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso, ¿no? Y lo otro, pues es estas indecisiones que van y vienen tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Porque, por ejemplo, ayer, ¿qué es lo que le critican los miembros de Morena al presidente de la mesa directiva, que es Nacho Mier? Y Eduardo no sé qué, que es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Resulta que en lugar de poner a discusión la agenda el día de ayer, inmediatamente sometieron a votación algo que no tenía una agarradera real, ¿no? Es decir, sabían que la oposición iba a pronunciarse en contra porque no se había discutido una propuesta de modificación a la ley que tiene que ver con el papel y el trabajo que va a desempeñar la Secretaría de Marina. Entonces era obvio que, empezando por esa forma de someter a votación si se aprobaba o no se aprobaba algo que no había sido discutido en la comisión correspondiente, pues iba a generar este conflicto que finalmente se dio, que no se aprobó la agenda, la propuesta de los temas que se iban a discutir, no se aprobó la convocatoria a un periodo extraordinario del Congreso, y ahí tenemos atorada la situación. Entonces, yo digo, el riesgo de que finalmente todo esto se nos descomponga existe. Y la única posibilidad de que el presidente de la República y las fuerzas que estamos interesadas en que se lleve a cabo esta consulta sobre la revocación del mandato no puede dejarse en manos del INE, porque ya tuvimos la experiencia cuando se consultó, cuando se hizo la consulta sobre si se juzgaba o no a los expresidentes. ¿Te acuerdas, no? Sí, cómo no. Sí. Allí el INE fue el que decidió todo, con el apoyo de la Suprema Corte de Justicia. Lo avaló, claro, definitivamente. Entonces, tienes razón tú cuando dices que si este asunto se judicializa, se mete a estos órganos, pues ¿qué va a ocurrir? Tremendo. Va a ocurrir exactamente lo mismo. Claro. Jesús, es muy interesante lo que acabas de mencionar, porque algo muy parecido escuché decirle a Fernández Noroña después del desafuero de su diputado Toledo, ¿cómo se llama? Toledo, ¿no? Toledo. Que ya es que está prófugo de la justicia en este momento, ¿no? Parece ser que se fue a Chile, no sé en qué parte del mundo estará ahorita actualmente este hombre. Pero eso es precisamente lo que le recriminó de alguna forma Fernández Noroña a Morena, ¿sí? Y obviamente a sus coordinadores legislativos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Dice, caray, pues parece ser que nosotros somos los únicos interesados en crear este grupo compacto que formamos el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, Morena, y él citó también al partido, al PES, ¿sí? Diciendo, bueno, nosotros tenemos meses intentando y convocando a llegar a acuerdos para sacar adelante esta alianza legislativa que requerimos para sacar adelante muchos de los proyectos del compañero presidente, ¿sí? Y ¡pum! 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 Golpeteos, sesiones que se convocan y que no se realizan por parte de las dirigencias de Morena. ¿A qué están jugando? No sé si tú escuchaste esa declaración, que para mí, bueno, estamos hablando también de un personaje que también tiene sus intereses y que lo ha dicho, bueno, eso también hay que reconocerlo, lo ha dicho abiertamente, él quiere ser candidato también de esta alianza para la presidencia de la República, pero sin duda alguna tiene una parte muy interesante, porque lo que tú acabas de decir
haz de cuenta, Jesús, que finalmente demuestra que efectivamente hay algo en las dirigencias de Morena como partido y en el Congreso de la Unión que simple y sencillamente no está funcionando porque parece ser que se están anteponiendo los intereses personales, presidenciales de algunos de Morena, ¿sí? Sobre el mismo interés del gobierno y del presidente, del gobierno federal y del presidente. Entonces, Jesús, pues caray, qué difícil entonces se pone todavía más porque, fíjate, estos pleitos y estos desacuerdos al interior de Morena y sus aliados, ¿sí? Pues pueden desembocar finalmente en que el tema de la revocación también colapse, como sucedió con la consulta. Así es. Yo creo, Javier, que si eso ocurriera, primero hay que señalar que el presidente es consciente de este riesgo, ¿no? Porque él está endureciendo su posición. Él ha dicho que hay que barrer totalmente la corrupción y las políticas que se están aplicando tanto en el INE como en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y yo agrego a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Pero bueno, creo yo, Javier, que este planteamiento que está haciendo el presidente de la República de hacer una reforma de fondo para acabar con todo este proceder de los tribunales, del Tribunal Electoral y del INE, es relativamente urgente, que no podrá hacerse en este periodo que está por terminar el 31 de agosto, ¿no? De esta legislatura. Eso se va a llevar hasta la próxima. Hoy mismo el presidente de la República dijo, voy a mandar ya la propuesta de reforma electoral Ajá. que se someta a la consideración de la gente, que se enriquezca, que participe, justamente para que se señalen todas las lacras que hay que superar de estos órganos. Y está bien, pero mientras tanto, el terreno lo estamos perdiendo, es decir, estamos en una situación de premura porque los plazos constitucionales se están venciendo. Y especialmente este asunto de cómo y dónde y en qué momento se tiene que aprobar esta ley reglamentaria para normar la revocación del mandato, pues tiene un plazo constitucional ya vencido y que no puede indefinidamente posponerse, Claro. porque eso trabaja a favor de la oposición. Miren, mira, Javier, la mayor parte de los opositores ahora se están uniendo, PAN, PRI, PRD, hasta gente de Morena y de Movimiento Ciudadano. sectores y políticos demócratas, entre comillas, tratando de que esto no se realice, de que no se realice esta consulta de revocación de mandato. No quieren eso, porque ven efectivamente que Andrés Manuel va a salir fortalecido y entonces pues les va a ganar políticamente algo que va a colocar la figura presidencial de Andrés Manuel pues en un alto nivel de aprobación y de rechazo a las políticas de la oposición, entre los cuales pues está el PAN, el PRI y todos sus acompañantes, ¿no? ¿Qué pasaría finalmente, Javier? Me pregunto, si no hay esta aprobación de la ley reglamentaria y el INE quiere apropiarse de la iniciativa para tener el control de este procedimiento de tipo participativo de la gente. Yo creo que el gobierno no debiera aceptar esto y en todo caso llamar al pueblo a que participe en una consulta organizada por un tribunal popular en el cual se puede expresar de manera libre, democrática, la opinión de si se va o se queda
el presidente de la República. Puede tener, según mi juicio, mayor peso político esta consulta popular organizada por un tribunal popular independiente del INE y de los partidos políticos, que de paso exhibiría la pudrición y los intereses de estos grupos políticos, porque estaría poniendo sobre la picota los intereses y el comportamiento de estos grupos que están sirviendo a los intereses de los mafiosos, en lugar de servir a los intereses del pueblo, ¿no? Y entonces que el pueblo vaya empujando otra forma de participación democrática. Puede no ser vinculante este proceso, pero tendría un peso político, me parece a mí, muy importante, que no habría que despreciar y que no habría que dejar de tomar en cuenta, ¿no? Esta es una especulación mía, es una idea que estoy manejando en este momento, pero me parece que en este mundo de caos, de irregularidades y de intereses contrapuestos, no sería muy remoto que entrara en función el pueblo, la gente, las fuerzas democráticas, defendiendo un proyecto democrático de participación ciudadana. ¿Mediante qué mecanismos? Pues mediante los mecanismos que se han puesto en otras consultas que no han sido constitucionales, sino que han sido consultas hechas. Y lo que tú estás en este momento comentando, Jesús, tiene sustento ya objetivo, real, de lo que ocurrió después de lo que sucedió con la consulta, ¿no? Con la consulta popular. Bueno, la ciudadanía se sigue moviendo, la ciudadanía sigue buscando canales democráticos participativos. Y bueno, sabemos que hay un grupo de ciudadanos y de organizaciones civiles que están trabajando para dos objetivos. Primero, crear ese tribunal del pueblo, su capítulo mexicano, y también crear comisiones de la verdad sobre el tema de los expresidentes, ¿no? Claro. Que si bien es cierto, no tendrían efectos vinculatorios, bueno, son manifestaciones expresas que no tienen antecedentes de esta naturaleza y de esta envergadura, ¿sí? En México, pero que demuestran claramente que muchos ciudadanos en este país están cambiando su chip y de actuación político-electoral, político-partidista y político-participativo, y están ideando y proponiendo y actuando de cosas que la oposición jamás había permitido que sucedieran. Aquí el asunto es de que, de momento, y con eso yo cierro de momento también ya mi participación sobre este tema, es que esta oposición, estos grupos políticos, mi estimado Jesús, ya han echado a perder la legalidad de temas que están ahí y que no pueden concluirse con la velocidad que uno quisiera, ¿sí? y con los resultados que uno busca y que se apliquen en este país ya de manera normativa. Vamos, caso de revocación de mandato. Existe, se aprueba, pero la ley que lo reglamenta ahí está atorada por esos personajes nefastos, políticos, tanto de la derecha, la ultraderecha, e incluso de las mismas fuerzas progresistas que llegan al gobierno, llegan a ocupar cargos públicos importantes de elección popular y también por designación directa, ¿sí? Y que se supone que deberían de estar profundizando, fortaleciendo esta democracia participativa. Y no, los vemos que nos siguen ahí minando nuestros esfuerzos, los esfuerzos de millones de mexicanos que a lo largo de años, de décadas hemos estado luchando por que este país tenga un horizonte mejor. Entonces, mi estimado Jesús, tarde que temprano van a suceder dos cosas, creo yo, en el tema de la revocación de mandato. Una, la Ley Federal de Revocación de Mandato, que norma la revocación de mandato, va a salir, ¿sí? Quizás no para este periodo, para este sexenio, pero tarde que temprano llegarán diputados, llegarán políticos a cargos
dentro del Poder Legislativo que saquen adelante esto, ¿sí? Porque pues, hay que normar la forma en cómo se van a sacar adelante las revocaciones de mandato, que espero que luego posteriormente se apliquen también en los gobiernos de los estados y en los gobiernos municipales, que ese Claro, sería un claro. tremendo avance también, ¿verdad? Estimado Jesús, acá imagínate, en Baja California, ¿desde cuándo hubiéramos impulsado una revocación de mandato con Jaime Bonilla, por ejemplo, con Kiko Vega, el panista, ¿no? Pero esa es una. Y la segunda es que se haga o no se haga esta revocación de mandato o que no sea vinculante porque no se alcance el 40% de las opiniones necesarias para que se vincule y se haga efectivo esa decisión popular, Andrés Manuel López Obrador va a continuar en su mandato, va a continuar. Yo siento que incluso ahí también sí, se va a ver fortalecido porque a final de cuentas muchos ciudadanos nos estamos dando cuenta de que no es por él que esto no está funcionando, ¿sí? No ha sido por él no lo ha dispuesto así. Hay otros actores que están poniendo obstáculo tras obstáculo, tratando de sacar un beneficio personal, y eso también muchos ciudadanos ya lo hemos, unos confirmado y otros enterándose apenas, ¿no? De qué tipo de políticos estamos hablando. Pero si a eso le agregamos que Andrés Manuel López Obrador va a seguir gobernando, le agregamos lo que tú estás diciendo, que tiene sustento de que ya sucedió después de la consulta, de que se creen tribunales populares y decidan el presidente se queda. Bueno, eso, mi estimado Jesús, aun cuando la oposición no lo quiera, los ciudadanos estamos cada vez más fortalecidos en nuestras decisiones de no dejarnos más y no regresar a esos gobiernos autoritarios, antidemocráticos, muy peligrosos, muy autoritarios, que nos pueden llevar a situaciones como la que entregaron al país en el 2018. Así de sencillo. Así es. Mira, yo quiero por último sobre este punto decir una cosa que me parece que puede ser un termómetro para medir lo que está viendo la gente. Este nombramiento que se hizo en la Secretaría de Relaciones Exteriores Uy, sí. para poner a esta señora Brenda Lozano como agregada cultural de la Qué Embajada de barbaridad. México en España, me parece que es un error garrafal Tremendo. de Marcelo De Ebrard, Marcelo Ebrard. si él la impuso, si él la nombró, o peor aún, si dejó que otra persona decidiera. A ver, Jesús, tenemos un poquito de problemas con la conexión. Yo te pediría, si me estás escuchando, si puedes repetir, porque te me congelaste y me gustaría mucho ver si es posible que puedas repetirlo, si es que me estás escuchando. Permíteme, porque te me congelaste aquí en la pantalla. Déjame ver si hago algo y a ver si... Yo no te oigo nada, Javier. A ver, ¿ahí me escuchas? Ahí te escucho ahora, sí. Sí, disculpa, es que de repente se nos cortó. Si no es Sí, tan amable de repetir todos, te digo, es claro que, que sí. amigos, Decía, disculpen. decía que este nombramiento que se hizo de la señora Brenda Lozano como agregada cultural de la Embajada de México en España es un error garrafal de parte del secretario de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard. Así es. Es un error si él fue el que la nombró, porque el origen político de esta señora es completamente nefasto, ¿no? O si no la nombró él y la nombró el que aparece como el jefe de la agregaduría cultural en España,
secretario de Cultura, no sé cómo se le llama, que ya lo hicieron renunciar, pues peor tantito porque quiere decir que le están comiendo el mandado a Marcelo, ¿verdad? Entonces, eso es un grave error que se ha cometido. Pero lo que quiero destacar es que la gente inmediatamente agarró en sus manos este tema y desarrolló un planteamiento crítico bastante fuerte que se ha expresado a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales y que ha generado un conflicto serio, pues al grado de que se tuvo que llevar a la mañanera y el presidente pues allí tuvo que tratar de justificar el hecho diciendo que hay que darle espacio a los jóvenes porque muchos de los cuadros que se requieren pues han sido formados en el conservadurismo y que por lo tanto pues hay que darle chance a estos personajes, ¿no? Yo no comparto esta visión, le hice una crítica al presidente que está ahí en un mensaje mío, pero quiero decir que la gente está despertando de manera muy importante, ya no es omisa ante cuestiones tan delicadas y tan importantes como estos asuntos, ¿no? Así es, crecen más día. Entonces, pues hay que tomar nota de esto porque ya no estamos viviendo los tiempos pasados. Yo estoy escribiendo mi artículo del lunes próximo sobre estos temas, hablando justamente del papel del INE, del Tribunal Electoral y de las maniobras fraudulentas, esto que está ocurriendo tanto en la Cámara como en los órganos autónomos, ¿no? Bueno, eso es lo que quería complementar sobre este tema. Por último, quisiera dar mi opinión sobre el otro asunto que me has planteado, que me parece también muy importante y también polémico, ¿no? El regreso a clases presenciales. Exactamente, ¿no? Aquí también se nota, pues, una serie de contradicciones graves, me parece a mí, ¿no? Porque por una parte, la gente, un sector importante de la opinión pública, ha desatado una campaña diciendo que no es el tiempo para regresar a clases presenciales, porque el riesgo de contagios es enorme para los niños y para quienes están pues trabajando en las escuelas al servicio de la educación, ¿no? Yo no desconozco este riesgo, pero también tomo nota del hecho real, Javier, de lo que está ocurriendo con los niños que están encerrados desde hace más de año y medio en sus casas, ¿no? Porque si los adultos estamos hasta la madre ya de estar encerrados, ¿no? Así, hablamos claro. Así, imagínate lo que está pasando con los niños. Los niños por naturaleza tienden a colectivizar sus juegos, sus intereses, sus amistades, sus relaciones y demás, ¿no? Y eso es muy importante, no solamente en su formación, sino también en su salud. Claro, en su Y salud entonces, mental, ¿no? así es, ¿no? En consecuencia, yo creo que es correcto que se haga un esfuerzo por regresar a las escuelas, regresar a la educación presencial con todos los protocolos y con todos los cuidados del caso, con el objeto de que se garantice que los contagios no van a ser descuidados, que no van a descuidarse las medidas sanitarias que debe haber por parte de los maestros, por parte de los padres de familia, por parte del gobierno y demás. Pero me preocupan cosas como dos, ¿no? Dos hechos. Primero, curiosamente, la izquierda del magisterio, o sea, la CENTE, está totalmente en contra del regreso a clases presenciales, ¿no? Es decir, la izquierda del magisterio. La coordinadora. La coordinadora. Entonces, aquí tú ves otra contradicción. Un sector de las fuerzas democráticas están coincidiendo gravemente con las posiciones de la derecha, ¿no?
¿Qué es lo que lleva a la gente a adoptar una posición de esta naturaleza? Yo no sé, pero me parece a mí que aquí hay gato encerrado, ¿no? Y que están poniendo por encima de los intereses de los niños, los intereses de los maestros. Yo creo que el temor principal viene de los maestros para no regresar a las escuelas, porque también hay que decir que durante este periodo en que las clases han sido virtuales a través de del internet y de los medios de comunicación, pues los maestros se la han pasado a toda madre también, ¿no? Porque resulta que no tienen que levantarse temprano, que no tienen que viajar a las escuelas, que se la pasen en su casa, que lo que antes significaba la movilidad de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, en detrimento de otras tareas de tipo doméstico, pues ahora ahora están en su casa, están allí pegados a la televisión sin mayores responsabilidades porque la mayor parte de la carga educativa es a través de esas clases que se dan por televisión, virtual. virtualmente. Entonces yo creo que ya le encontraron sabor a esta forma, a estas prácticas, ¿no? Y se resisten pues a volver a algo que requiere otro tipo de actividades, que requiere mayor trabajo, mayores esfuerzos y demás, ¿no? Y el otro asunto que está presente es que resulta que ahora nadie aparece como responsable de una carta responsiva que se hizo circular en Sí, donde, que apareció de la noche a la mañana. ajá, exacto, nadie, Nadie se nadie, hace nadie responsable. sabe quién la hizo. Nadie sabe, nadie supo, diría el monje loco, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, a mí me parece que o nos quieren tomar el pelo o hay que hurgar un poco en estos mecanismos, en estos procedimientos, porque me parece que reflejan una serie de incomprensiones y de manejos turbios de grupos que están incrustados en el gobierno, en las secretarías correspondientes, que están tratando allí de hacer sus propias jugadas, ¿no? Claro. Y generar conflictos en donde no debieran existir ese tipo de conflictos, porque el gobierno se la pasa explicando varias veces, todos los días en las mañaneras, que el regreso es voluntario y Así todos es. los días No chingue, es chingue obligatorio. por parte de los periodistas que el regreso esto, que el regreso aquel y demás, ¿no? Y luego metiendo a la discusión temas como quién hizo la carta, qué significa políticamente, por qué y demás, ¿no? Entonces, pues estamos llenos de cosas extrañas, Javier, ¿no? Por decirlo menos. Por Por decirlo decirlo menos, menos. ¿no? Por Extrañas. decirlo menos. Pero yo estoy de acuerdo en que con todos los cuidados del caso, sí debieran regresar los niños a las clases presenciales. Sí. Repito, es muy importante para su formación mental, para su formación física, cultural, social y demás, ¿no? Porque, pues allí es donde también los niños aprenden, ¿no? Y Claro. socializan experiencias y relaciones y demás, ¿no? Ujú. Y lo sacan efectivamente de una situación acultural que se está dando a través de los medios de comunicación, entre los cuales está la televisión y Claro. están los juegos de internet, los Nintendos y toda esa madre, ¿no? Claro. Están deformando la mente y la conciencia de los niños, ¿no? Sí, mira, de saltar nada más yo también rápidamente para concluir sobre este tema también, que para empezar, todo lo que se ha dicho está descontextualizado por parte de la oposición, porque parten de la premisa de que esto pareciera ser que solamente está ocurriendo en México, cuando para empezar, este tema ha sido polémico desde el año pasado, mi estimado Jesús, Así es. porque muchas naciones que lograron superar finalmente la primera ola de la pandemia,
algunos con mayor prontitud que otros. Nueva Zelanda es un caso ejemplar, Japón también lo fue, China lo fue. Inmediatamente retomaron las clases presenciales. Nada más que estas naciones, a diferencia de México, pues tienen recursos económicos, tienen una infraestructura y políticas de Estado todavía, no es porque México no las tengamos, pero allá las tienen ya aplicándolas desde hace varios años, algunos de ellos desde hace varias décadas, y les permite tener la cantidad suficiente de educación popular, cultura popular, pero también políticas públicas que al momento de que permitieron el regreso a clases presenciales, pues en las escuelas, y no sé si tú recuerdas, Jesús, haber visto videos o fotografías de estas escuelas en estas naciones de alto desarrollo económico, tecnológico y médico, ¿sí? Y educativo, cultural, a final de cuentas. Pues prácticamente a los muchachos, a los niños y a los adolescentes que regresaban a las escuelas, les ponían cubículos que les permitían, aparte de que venían con sus mascarillas y sus cubrebocas y con una separación muy interesante entre los pupitres, que prácticamente los aislaba dentro de su mismo salón, ¿sí? Abrieron nuevos salones para no tener una congregación de alumnos y que pudieran poner en peligro la misma salud también del maestro y obviamente del alumno. Pero bueno, son naciones que lo están haciendo y lo hicieron en su momento gracias a su capacidad en varios aspectos que nos superan por mucho todavía. Estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces, pero incluso en este momento que tenemos la tercera ola, muchas naciones están metidas en esta polémica también. ¿Regresan o no regresan? Y la respuesta ha sido igual en todas las naciones. No es obligatorio. El que quiera finalmente regresar con medidas adecuadas de protección para los maestros, para los alumnos, para los directivos de las escuelas, para los trabajadores de intendencia de las escuelas, perfecto, no hay ningún problema. Se ponen de acuerdo sindicatos, maestros, en fin, todos, y sacan adelante las clases presenciales. Y los que no quieran, que no vayan. Si los padres no tienen confianza, perfecto. Las clases aquí en México se van a continuar dando también virtualmente. Yo tengo una nietecita, está por entrar ya a la secundaria, y ella me acaba de decir, abuelo, pues yo ya acordé con mi maestro de que no me presento a las clases hasta dentro de 3 meses. Y no hay ningún problema, voy a seguir viendo las clases de manera virtual, no me voy a retrasar con relación con mis maestros. ¿Por qué? Porque voy a estar viendo la clase presencial. O sea, son tan perversos, son tan malignos estos opositores en nuestro país, que conocen que si algo tenemos los mexicanos es falta de información objetiva, verídica, ¿sí? Creíble. Y entonces manipulan. Y hay medios de comunicación que no asumen su responsabilidad social y profesional, ¿sí? Que pues les impidan sumarse a esos esfuerzos perversos. Entonces sí quería yo comentar eso, Jesús, porque es muy importante que los padres de familia conozcan que nadie los está obligando, ¿sí? Que hay alternativas para que sus hijos continúen todavía recibiendo sus clases virtuales y que finalmente poco a poco este país tiene que retomar su ritmo de trabajo antipandemia, o perdón, antes de la pandemia. Yo creo que llegando finalmente a este conocimiento, las cosas van a ir de nueva cuenta ubicándose en el lugar que les corresponde de manera natural. Así que, Jesús, yo creo que los medios de comunicación debemos también de hacer reflexiones y tomar decisiones de si nos sumamos o no a este tipo de campañas que tienen como principal objetivo las elecciones del 2024. Así es, Javier. Pues Muy yo bien. creo que hay cosas interesantes que están sucediendo en el país. Hay que darle seguimiento, hay que opinar, hay que abrir espacios de debate, de discusión, porque sí hace falta, ¿no? Hay que quitarle a los medios chayoteros y a los interesados en desviar las cosas,
pues la iniciativa y la creatividad popular, ¿no? Hay que ponerlas en juego con el objeto de tratar de sacar el barco del puerto correspondiente, ¿no? Muy bien. Jesús, pues si no tienes otra cosa más que agregar, te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros acá en Cuatro Vientos el día de hoy. Y a ver si la próxima semana ya estamos en mejores condiciones para poder tener una mejor transmisión. Correcto, está bien. De interrupciones. ¿Sale? Pues un abrazo para ti y un abrazo para Olga cuando regrese. Claro que sí. Te agradecemos mucho, Jesús. Y amigos y amigas, muchísimas gracias por estar en esta transmisión que estamos realizando acá en Ensenada, Baja California. A las 12:30, tiempo de nuestro estado de Baja California, tendremos una segunda transmisión. Les queremos agradecer mucho a Beatriz Watanabe y vamos a platicar sobre el tema de las vialidades, la movilidad urbana desde el punto de vista de los peatones, porque hace unos días se celebró a nivel mundial, ¿sí?, el Día del Peatón. Así que sobre eso vamos a platicar. Muchísimas gracias. Recuerden que Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran. Hasta luego. Hasta luego.